Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, el problema me dice que para explicar la cinética de una reacción A produce B, en fase líquida se propone el siguiente modelo de velocidad de reacción y me da el modelo cinético. Sabiendo que se obtienen los siguientes resultados experimentales y me da cómo varía la velocidad de reacción según la concentración de A en diferentes valores. Para una concentración de A de 1.5, la velocidad de reacción es 0.085. Para una concentración de A de 1, la velocidad de reacción es 0.066. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que nos pide el problema? El problema me pregunta, ¿se acepta el modelo cinético o no? Y como inciso B, me pide determinar el valor de las constantes de velocidad. Es decir, me pide determinar cuánto vale constante 1 y cuánto vale constante 2. Entonces empezamos con el problema. Nosotros sabemos que tenemos que dividir el problema en dos partes. Una parte va a hacer referencia a los datos y la otra parte hace referencia a la reacción. Entonces vemos, ¿qué datos me da? Me da los datos de esta tabla. Ahora nosotros vamos a cambiar esta tabla para que sea en dos columnas y en más filas. Así. Ya saben las unidades, CA y menos RA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me dice cómo varía la velocidad de reacción según la concentración de A. Y me da ciertos valores, ¿no? 1.5, vale 0,085. Cuando la concentración vale 1, la velocidad vale 0,066. Cuando vale 0,5, vale 0,040. Cuando vale 0,3, vale 0,026. Y cuando vale 0,1, la velocidad vale 0,0095. Entonces me da estos datos. Ahí. No se olviden las unidades, la concentración en mol sobre litro y la velocidad en mol sobre litros por minuto. Ahora, además de eso, me dice cuál es el posible modelo cinético para la reacción. ¿Qué reacción? Una reacción que se realiza en fase líquida. Entonces voy colocando. Como dato, la reacción está en fase líquida. Por lo tanto, su volumen es constante. ¿Cuál era la reacción? A produce B. Entonces nosotros tenemos que buscar el valor de la constante 1 y la constante 2 para saber si esta reacción, o mejor dicho, si esta expresión la puedo linealizar, tengo que fijarme en los datos de mi tabla. Los datos de mi tabla me relacionan la concentración y la velocidad específica y la velocidad de la reacción. Entonces me pregunto, en mi modelo, ¿será que solamente relacionan concentración de A y velocidad de reacción o no? Eh, Sí. Entonces, como estamos viendo, en mi modelo o en mi expresión matemática, los datos de mi tabla son las mismas, perdón, las variables de mi tabla son las mismas variables de mi modelo cinético. Entonces quiere decir que yo ya puedo linealizar esto. Entonces tengo que verificar que tenga forma de una línea recta. Entonces veo, una línea recta tiene la siguiente forma, en el cual un valor conocido va a ser igual a un coeficiente más un coeficiente b por otro valor conocido que es x. Esta es la forma de una línea recta. La forma de mi modelo para poder linealizar tiene que asemejarse a la forma de una línea recta. Entonces me pregunto, ¿será que tiene la misma forma o no? no, no. No tiene la misma forma. ¿Por qué? No tiene la misma forma porque si bien yo puedo conocer el valor de acá, que es menos RA, ya tendría Y, digamos.
pero yo tendría que tener un valor conocido X por alguna incógnita. Y en este caso, si yo reemplazo CA, aquí voy a tener una incógnita arriba y una incógnita abajo. Entonces no tiene la forma de una línea recta. Entonces no puedo linealizar así como está esta expresión. Tendría que acomodarla. Entonces, cuando ustedes tengan su variable a linealizar en una suma en el denominador, lo conveniente es volcar esa expresión matemática. Entonces, como nosotros podemos observar, en el caso de que tengamos una suma en el denominador, lo conveniente es invertir el modelo matemático. Quiere decir, si aquí dice menos RA, sabemos nosotros que acá abajo hay un 1 imaginario, ¿no? O sea, un 1 que está pero que no se escribe. Entonces vamos a invertir de tal forma que la suma está arriba, en el numerador. Entonces me va a quedar, en el lado de la izquierda, 1 sobre menos RA. Y en el lado de la derecha, lo que está en el denominador pasa al numerador. Y lo que estaba en el numerador pasa al denominador. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué se hace eso? Para que como nosotros ya tenemos una suma en el numerador, esa suma la podemos separar. ¿Cómo? Digamos, ¿cómo separar una suma en una fracción? Separo los términos del numerador. Sería 1 más K2 por CA. Y divido ambos términos con el denominador. Es decir, me queda de la siguiente forma. Lo único que hicimos fue separar el numerador y dividir cada término por el denominador. Y simplificamos. CA se simplifica con CA. Y me queda lo siguiente. Entonces voy a verificar si esto ya se puede linealizar. ¿Cómo verificamos? Reemplazando un valor de la tabla. En este caso, a ver, repasemos el primer punto. La menos RA vale 0,085. La concentración de A vale 1,5. Y ya las constantes quedan de esa forma. Entonces me fijo, veamos, valor conocido, más, o perdón, igual, una constante por el valor conocido. Una constante, a ver, aquí lo podemos acomodar un poco más. Una constante, que en este caso sería 1 sobre K1, por un valor conocido, 1 sobre 1,5. Estamos. Más una constante, K2 sobre K1 es una constante. Entonces acabamos de verificar que esta expresión matemática ya es linealizable. Entonces quiere decir que tengo que buscar una recta que se ajuste a estos datos. Voy a agrandar, vamos a comenzar con la linealización. No nos olvidemos, ya habíamos verificado de que el modelo matemático en este punto tiene la expresión de una línea recta, en el cual el primer término hace referencia a Y. Aquí habíamos acomodado, ¿no? Para que se parezca aún más. El término 1 sobre CA hace referencia a X. Entonces voy a tener que hacer una nueva tabla. La cual va a tener esta siguiente forma. Y vamos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el valor de la CA y de la menos RA. Entonces, nosotros sabemos que X va a ser igual a 1 sobre CA.
Entonces escribo X va a ser igual a 1 sobre CA. Y Y va a ser igual a 1 dividido entre menos R A. Entonces voy calculando. El primer valor de X va a ser igual a 1 sobre CA. ¿Cuánto vale CA en el primer valor? 1.5. Entonces ustedes me tienen que calcular cuánto vale la primera X. Y me dicen 1 sobre 1,5, ¿cuánto vale? 0,666. 0,666. Ahora, ¿cuánto vale la segunda X cuando CA vale 1? 1 sobre 1, 1. ¿Cuánto vale la tercera X cuando CA vale 0,5? 1 sobre 0,5, 2. ¿Cuánto vale la cuarta X cuando CA vale 0,3? 3,33. 3,33. Y la última, ¿cuánto vale la X5 cuando CA vale 0,1? 10. 10. De la misma manera hacemos para Y. ¿Cuánto vale Y1 para el primer valor de menos RA? Entonces sería 1 sobre 0,085. 11,66. 76. Ya 76. 76. Entonces ahora vamos a calcular el segundo valor de Y y el tercero y el cuarto y el quinto. Y me van rellenando la tabla. 15,15. 15,15. Vamos, el tercer valor, 25. 25. El cuarto, 38,46. ¿cuánto? 38,46. Y el quinto valor, 21. perdón, otra vez, 105,2631. 105,26. 2631. Entonces ya tenemos los valores de X y Y. Entonces nosotros tenemos ahora que linealizar. Lo linealizan con su calculadora y me dicen. O si tienen, o si quieren lo hacen en Excel. ¿Qué es lo que pasa? Y me dicen qué forma tiene la línea recta. Entonces vamos a linealizar. Ya, entonces me da a mí esta forma geométrica. Me da esta línea recta. Entonces buscamos la línea de tendencia. Tiene que ajustarse a una lineal y quiero que me muestre la ecuación en el gráfico y el valor de la coeficiente de correlación. Entonces me sale esto. La recta que se ajusta a los datos tiene la siguiente forma. Se ajusta esto lo vamos a acomodar. Y se ajusta a la siguiente línea. Entonces, ¿qué forma tiene esa línea? Me dice, se ajusta a la línea Y igual a 10, 186. 0, 186. ya, X, más más 5,072. Entonces, una vez tenemos nosotros la recta que se ajusta a los siguientes datos, a nuestra tabla, entonces solamente nos queda reemplazar.
No nos olvidemos la semejanza de términos. Teníamos lo siguiente. Entonces yo sé que el término que acompaña a X es igual a 1 sobre K1. Entonces hago una pequeña ecuación. Nosotros sabemos que el término que acompaña a X, que es 1 sobre K1, es igual ¿a cuánto? A 10,018. 10,018. Y en el segundo término yo sé que el término constante K2 sobre K1 es igual a 5,072. Entonces aquí tengo otra ecuación. K2 sobre K1 es igual a 5,072. Y además nosotros sabemos que el coeficiente de correlación es igual a 0,9999. Entonces empezamos a responder el problema. El inciso A me decía, ¿se acepta el modelo cinético o no? Es decir, ¿estos datos se ajustan al modelo cinético que me presentó el problema? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Se ajusta. Sí, se ajustan. ¿Se ajusta por qué? Obvio. Porque el Tiene coeficiente una- de determinación es casi 1 y eso nos indica que todas las variables y van a depender de X y no de está otras dentro del variables. rango. Está muy bien. Entonces, se ajusta porque el coeficiente de correlación es aproximadamente 1. Es aproximado a 1. Entonces ya resolvimos el inciso B, el inciso A. Entonces, ¿qué pasa? Si el coeficiente de correlación es aproximadamente 1, el modelo es correcto. Y el inciso B me dice el valor de las constantes de velocidad. Entonces nosotros habíamos visto que formamos un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces nosotros podríamos calcular el valor de las constantes. ¿Cómo? De mi ecuación 1 determino el valor de la constante 1. Me dicen cuánto es el valor de la constante 1. Paso este 10 a dividir y la constante 1 la paso a multiplicar, ¿no? Y me dicen cuánto vale K1. 0,0998. 0,0998. 0,0. Listo. Y la constante 2 saco su valor de esta siguiente ecuación. Como ya sé el valor de K1, ya puedo reemplazarlo, ¿no? K1 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Pero ¿cuánto vale K1? Habíamos dicho que vale 0,0998. Entonces, de esa forma ustedes me dicen el valor de la constante 2. Me dicen cuánto vale. 0,506. 0,506. 506. Entonces, de esa manera nosotros acabamos de resolver el inciso B, que me pedía determinar el valor de las constantes de velocidad. Entonces, de esa manera nosotros podemos dar fin al problema.